Hay historias que no nacen para ser contadas, sino para ser recordadas. Historias que no aparecen por casualidad en los libros antiguos, sino que parecen susurrar desde un pasado que se niega a desaparecer. Como si la humanidad, en lo más profundo de su memoria, guardara fragmentos de algo que una vez fue real, pero que el tiempo intentó borrar. Entre todas esas historias, hay una que destaca sobre las demás. Un nombre que ha atravesado siglos, civilizaciones y culturas. Atlántida. No es solo un mito, no es solo una leyenda. Es una pregunta, una incógnita que ha inquietado a filósofos, exploradores y soñadores durante miles de años. La primera vez que aparece en los registros conocidos es a través del filósofo griego Platón, quien describe una civilización avanzada, poderosa y condenada. Una isla más allá de las columnas de Hércules, rica en recursos, conocimiento y tecnología. Una sociedad que, según sus palabras, alcanzó un nivel de desarrollo tan alto que parecía estar tocando los límites de lo divino. Pero también una sociedad que cayó. Desapareció en un solo día y una sola noche, engullida por el océano, silenciada por el tiempo. Durante siglos, muchos consideraron este relato como una simple metáfora, una advertencia sobre el orgullo humano, una historia creada para enseñar una lección. Pero hay algo que no encaja, porque Atlántida no es el único relato que habla de una civilización desaparecida. En distintas partes del mundo, culturas antiguas hablan de tierras perdidas, de continentes sumergidos, de pueblos avanzados que desaparecieron tras grandes cataclismos. Relatos separados por miles de kilómetros, pero inquietantemente similares. Como si todos ellos estuvieran describiendo el mismo evento desde diferentes ángulos. Como si todos fueran ecos de una misma verdad. Y entonces surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si Atlántida no fue la primera civilización avanzada, sino la última de una era anterior? Una era en la que los dioses caminaban entre los hombres. Una era que ya hemos comenzado a explorar en relatos anteriores, cuando hablamos de los Anunnaki, de los vigilantes, de aquellos seres que, según antiguas tradiciones, descendieron del cielo para compartir conocimiento con la humanidad. ¿Y si Atlántida fue el resultado de ese contacto? Una civilización creada, guiada o incluso supervisada por estos seres? Algunos investigadores han sugerido que los atlantes poseían conocimientos que no encajan con su supuesto tiempo. Dominio de energías desconocidas, arquitectura imposible, comprensión del cosmos mucho más avanzada de lo que debería haber sido. Tecnologías que, incluso hoy, nos resultarían difíciles de explicar. Pero toda civilización, por avanzada que sea, tiene un punto de inflexión. Un momento en el que su destino cambia para siempre. Y según los antiguos relatos, ese momento llegó cuando los atlantes comenzaron a olvidar algo fundamental: el equilibrio. El mismo equilibrio que, según otras historias, los vigilantes rompieron al compartir conocimiento prohibido. El mismo equilibrio que los Anunnaki parecían vigilar o manipular. ¿Fue Atlántida una continuación de ese error? ¿Un experimento que se salió de control? ¿O quizá una civilización que, al alcanzar el poder de los dioses, terminó enfrentándose a ellos? Las respuestas no son claras. Pero lo que sí sabemos es que su final fue abrupto, violento, definitivo. Y quizá no fue un simple desastre natural. Quizá fue una corrección, una decisión, un reinicio. Porque si algo nos enseñan los relatos antiguos, es que cuando el equilibrio se rompe, siempre hay fuerzas dispuestas a restaurarlo, sea cual sea el precio. Y así, entre las sombras del pasado, Atlántida no se presenta solo como una civilización perdida, sino como una advertencia. Un recuerdo de lo que la humanidad fue capaz de alcanzar y de lo que también fue capaz de perder. Pero esto es solo el comienzo. Porque si Atlántida existió, entonces debemos preguntarnos algo aún más inquietante. ¿De dónde surgió realmente su conocimiento?
Y, sobre todo, ¿quién se lo dio? La Atlántida no fue simplemente un pueblo antiguo más, perdido entre los pliegues del tiempo. Según los relatos más antiguos, fue algo mucho más inquietante. Una sociedad que alcanzó un nivel de desarrollo que, incluso hoy, nos resultaría difícil comprender. Platón la describe como una potencia sin igual, una isla organizada con precisión, donde todo parecía responder a un orden superior. Canales perfectamente diseñados, ciudades alineadas con una lógica casi matemática y una arquitectura que no solo impresionaba por su tamaño, sino por su propósito. Nada parecía improvisado, todo parecía diseñado. Pero lo verdaderamente desconcertante no es su estructura, sino el conocimiento que, según algunos relatos, poseían. Se habla de una comprensión avanzada de la energía, de fuentes que no dependían del esfuerzo humano ni de recursos tradicionales. Algunos textos modernos, inspirados en antiguas tradiciones, sugieren que los atlantes podían canalizar fuerzas naturales que hoy apenas comenzamos a entender. Energía de la tierra, energía del cielo, energía que conectaba ambas. Sus templos no eran solo lugares de culto, eran centros de conocimiento, lugares donde lo espiritual y lo científico no estaban separados, sino unidos como dos caras de una misma realidad. Una civilización donde la tecnología no era fría ni mecánica, sino casi sagrada. Y es aquí donde el misterio se vuelve más profundo, porque este tipo de conocimiento no surge de la nada, no aparece de forma espontánea en una sociedad primitiva. Requiere tiempo, requiere evolución, o requiere intervención. Muchos han señalado las similitudes entre la Atlántida y otras civilizaciones antiguas que aparecieron de forma repentina en la historia, como Sumeria o Egipto. Culturas que, sin un desarrollo progresivo claro, mostraban conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas y arquitectura, como si hubieran recibido ayuda, como si alguien hubiera compartido con ellas secretos que no les pertenecían originalmente. Y aquí es donde las antiguas historias vuelven a cruzarse. Los relatos sobre los dioses que descendieron del cielo, los vigilantes que enseñaron a los hombres, los seres que, según diferentes tradiciones, no solo observaron a la humanidad, sino que intervinieron en su desarrollo. ¿Pudo Atlántida ser el resultado de ese contacto? ¿Una civilización creada no solo por humanos, sino guiada por inteligencias superiores? Algunos creen que sí, que los atlantes fueron herederos de un conocimiento antiguo, un legado que se transmitió desde tiempos aún más remotos, quizá desde antes del diluvio, quizá desde una era que la historia oficial no ha logrado reconstruir. Pero incluso una civilización así no está libre de errores, porque el conocimiento es poder, y el poder siempre pone a prueba a quienes lo poseen. Según los relatos, los atlantes comenzaron a cambiar. Lo que una vez fue armonía empezó a transformarse en ambición. Lo que antes era equilibrio se convirtió en dominio. La tecnología dejó de ser una herramienta de conexión y empezó a utilizarse como instrumento de control. Y en ese momento, algo se rompió. No de forma inmediata, no de forma visible, pero sí inevitable. Porque todas las historias antiguas coinciden en algo. Cuando una civilización olvida el equilibrio, comienza su caída. Y Atlántida, la civilización imposible, estaba a punto de cruzar ese límite, un punto del que ya no hay retorno. En la siguiente parte descubriremos cómo ese cambio comenzó a afectar a todo su mundo, y cómo el poder que los atlantes llegaron a dominar pudo convertirse en la causa de su propia destrucción. Porque a veces, el mayor peligro no es lo que desconocemos, sino lo que creemos haber dominado. En el corazón de Atlántida, más allá de sus templos de mármol brillante y de sus canales perfectamente trazados, existía un lugar al que no todos podían acceder. Un santuario.
un espacio reservado no para gobernantes, sino para aquellos que comprendían el verdadero significado del conocimiento. Allí, según antiguos relatos, vivía un hombre conocido como Aren-Kal. No era rey, no era guerrero, pero muchos decían que su influencia superaba incluso a la de los gobernantes de la isla. Aren-Kal era un guardián, un custodio de saberes antiguos que no pertenecían únicamente a los atlantes, sino a algo mucho más antiguo. Se decía que había sido instruido desde joven en los secretos de la energía que fluía por la tierra y el cielo, que comprendía los patrones invisibles que conectaban todas las cosas y que podía percibir aquello que otros no veían. Pero lo más inquietante no era su conocimiento, era su origen. Algunos susurraban que Aren-Kal no había aprendido todo de maestros humanos, que había sido elegido, guiado, preparado por aquellos a los que los antiguos llamaban dioses. En las noches más silenciosas, cuando el viento apenas rozaba las torres de Atlántida, Aren-Kal ascendía a lo alto de los templos. Allí observaba el cielo como si esperara una señal, como si aún existiera una conexión. Porque él sabía algo que pocos estaban dispuestos a aceptar. Atlántida no era solo una civilización avanzada, era un legado, un experimento, una herencia de un tiempo en el que los seres del cielo habían caminado entre los hombres. Y ese conocimiento tenía un precio. Con el paso de los años, Aren-Kal comenzó a percibir un cambio en su pueblo. Lo que antes era equilibrio se estaba transformando en ambición. Los gobernantes ya no buscaban comprender el conocimiento, sino dominarlo. Los templos dejaron de ser lugares de conexión para convertirse en centros de poder. Y la energía que una vez fue utilizada para armonizar, empezó a utilizarse para controlar. Aren-Kal lo veía, lo sentía y comprendía las consecuencias. Porque los antiguos saberes que él custodiaba hablaban de algo que muchos habían olvidado. Un límite, una ley no escrita, un equilibrio que no debía romperse. En uno de los relatos más antiguos, se cuenta que Aren-Kal fue convocado por el Consejo de Atlántida. Querían más poder, más control sobre las fuerzas que apenas comenzaban a comprender. Querían ir más allá. Y él les advirtió, les habló de civilizaciones anteriores que habían caído por la misma razón, de seres que habían entregado conocimiento y de lo que ocurría cuando ese conocimiento era mal utilizado. Pero sus palabras no fueron escuchadas. Porque cuando una civilización alcanza cierto nivel de poder, comienza a creer que está por encima de las consecuencias. Y ese fue el principio del fin. Aren-Kal comenzó a aislarse. Volvió al santuario, a los textos antiguos, a los fragmentos de conocimiento que hablaban de ciclos, de ascenso y caída, de creación y destrucción. Y entonces lo comprendió. Atlántida no era el final de la historia, era solo una repetición, un eco, un reflejo de algo que ya había ocurrido antes y que estaba a punto de ocurrir de nuevo. En las noches siguientes, el cielo parecía diferente, más silencioso, más distante, como si aquellos que una vez observaron a la humanidad hubieran decidido dejar de intervenir, o peor aún, como si ya hubieran tomado una decisión. Aren-Kal lo sabía, y aunque intentó advertirlos una vez más, ya era demasiado tarde, porque cuando el conocimiento se convierte en poder y el poder en ambición, el destino deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. En la siguiente parte descubriremos cómo esa decisión, ya fuera de los hombres o de los dioses, comenzó a manifestarse en la tierra, desencadenando los acontecimientos que llevarían a la caída definitiva de Atlántida. Porque algunas civilizaciones no desaparecen por accidente, sino porque han cruzado un límite
del que no se puede regresar. Durante generaciones, Atlántida había sido un reflejo de equilibrio, un lugar donde el conocimiento y la energía fluían en armonía, donde la conexión entre la tierra y el cielo no era un misterio, sino una realidad comprendida. Pero ese equilibrio, tan delicado como invisible, comenzó a fracturarse. Y cuando lo hizo, no hubo marcha atrás. Los gobernantes de Atlántida ya no buscaban comprender las fuerzas que utilizaban. Querían dominarlas por completo. Los templos dejaron de ser espacios de sabiduría para convertirse en centros de experimentación, lugares donde se manipulaban energías que, según los antiguos textos, debían ser tratadas con respeto. Arencal lo había advertido, pero su voz se había perdido entre el eco de la ambición. En el centro de la isla, bajo el mayor de los templos, existía una cámara que pocos habían visto. Un núcleo donde convergían las corrientes energéticas del planeta. Un punto donde, según los relatos, era posible amplificar la energía de la Tierra y proyectarla más allá de sus límites naturales. Aquella cámara fue conocida como el corazón de Atlántida, y fue allí donde todo comenzó a cambiar. Los sacerdotes y gobernantes, obsesionados con alcanzar un poder mayor, comenzaron a experimentar con ese núcleo. Buscaban abrir nuevas posibilidades, extender su influencia, incluso trascender las limitaciones humanas. Pero lo que estaban haciendo era algo mucho más peligroso. Estaban alterando el equilibrio natural del mundo. Las primeras señales fueron sutiles, pequeñas vibraciones en la tierra, cambios en las mareas, el comportamiento errático de los animales, pero pronto se hicieron imposibles de ignorar. El cielo comenzó a oscurecerse con frecuencia. Tormentas que no seguían patrones conocidos aparecían de forma repentina. La tierra, que durante siglos había sido estable, comenzó a temblar. Arencal descendió una vez más al corazón del templo. Lo que encontró confirmó sus peores temores. La energía estaba descontrolándose. No era una herramienta, no era una fuente. Era una fuerza viva, reaccionando. Intentó detenerlos, intentó convencer al consejo de que cerraran el acceso, de que abandonaran aquellos experimentos antes de que fuera demasiado tarde. Pero la respuesta fue siempre la misma: más poder, más control, más ambición. Porque habían cruzado un punto invisible, el momento en el que una civilización deja de preguntarse si debe hacer algo y solo se pregunta cómo hacerlo. Y entonces ocurrió. Una noche, sin previo aviso, el corazón de Atlántida reaccionó, no como una explosión, no como un colapso inmediato, sino como una liberación. La energía acumulada durante años comenzó a expandirse de forma incontrolable. Las estructuras que antes canalizaban esa fuerza empezaron a fallar. Los templos vibraban, los canales se agrietaban, y una frecuencia desconocida parecía recorrer toda la isla. El cielo respondió. Relámpagos silenciosos atravesaban las nubes. El mar comenzó a agitarse, como si algo en su interior hubiera despertado. Y por primera vez, el miedo se apoderó de Atlántida. Los mismos que habían buscado dominar aquellas fuerzas comenzaron a comprender que habían liberado algo que no podían controlar. Arencal, desde lo alto del templo, observó el horizonte y lo entendió. No era solo un error, era una consecuencia. Los antiguos textos hablaban de ello. Cuando el equilibrio se rompe, el mundo responde. Y esta vez, la respuesta no sería leve, no sería gradual, sería definitiva. Porque lo que estaba ocurriendo no era solo el colapso de una civilización, era el final de una era. En la siguiente parte, presenciaremos el momento que marcó la desaparición de Atlántida, el instante en el que la Tierra, el cielo, o quizá algo más, reclamó lo que había sido alterado. Y entonces, la pregunta dejará de ser cómo cayó Atlántida, y pasará a ser mucho más inquietante.
¿Fue realmente un accidente? ¿O alguien decidió que debía desaparecer? La noche en Atlántida comenzó como cualquier otra. El cielo, cubierto por nubes densas, ocultaba las estrellas. Un silencio extraño envolvía la isla, como si incluso el viento hubiera decidido detenerse. Pero bajo esa calma aparente, algo se estaba gestando. En el gran templo central, el corazón de Atlántida latía, no como una máquina, como algo vivo. Arencal descendía por los pasillos de piedra con el rostro tenso. Sabía que el tiempo se había agotado. Lo había sentido en la vibración de la tierra, en la inquietud del aire, en ese silencio que precede a lo inevitable. Pero no estaba solo. A su lado caminaba Lyra, una joven iniciada del templo, una de las pocas que aún escuchaban sus enseñanzas. Sus ojos reflejaban miedo, pero también comprensión. «Maestro», susurró, «todavía podemos detenerlo». Arencal no respondió de inmediato, porque en el fondo ambos conocían la respuesta. Al llegar a la cámara central, la escena era imposible de ignorar. El corazón brillaba con una intensidad descontrolada. Energía pura recorriendo las estructuras, como si intentara liberarse de los límites que la contenían. A su alrededor, los altos sacerdotes y gobernantes observaban con una mezcla de fascinación y temor. Entre ellos se encontraba Tarion, uno de los líderes de Atlántida, ambicioso, brillante y ciego ante las consecuencias. «Esto es solo el comienzo», dijo sin apartar la mirada de la energía. «Estamos a punto de alcanzar lo que los dioses nunca quisieron que alcanzáramos». Arencal avanzó. «No entiendes lo que estás viendo», respondió con firmeza. «Esto no es poder, es un límite que estamos rompiendo». Tarion sonrió levemente. «Los límites existen para ser superados». Y en ese instante, todo cambió. Un sonido profundo recorrió la cámara. No era un estruendo, era una vibración que parecía surgir desde el interior mismo del mundo. Las paredes comenzaron a temblar. La luz del corazón se volvió inestable. Lyra retrocedió. «Está reaccionando». Y entonces ocurrió. Una onda invisible atravesó la isla. En la superficie, los canales comenzaron a romperse. Las torres se agrietaban. El mar, hasta entonces contenido, empezó a agitarse con una fuerza imposible. Desde lo alto de los templos, los guardianes observaban cómo el horizonte desaparecía bajo enormes muros de agua. No era una tormenta, era el océano reclamando algo. En la cámara, el corazón liberó una explosión de energía que arrojó a todos al suelo. Las estructuras que lo contenían comenzaron a colapsar una tras otra. Arencal se levantó con dificultad. «Tenemos que salir, ahora». Pero Tarion no se movía. Seguía mirando la energía, como hipnotizado. «No, aún podemos controlarlo». Lyra lo miró, con una mezcla de miedo y tristeza. «No es control, es el final». En la superficie, el caos era absoluto. Las calles de Atlántida se llenaron de gritos. La tierra se abría bajo los pies de sus habitantes. El cielo rugía, iluminado por relámpagos que parecían caer sin sonido. Y entonces llegó la primera ola. Una pared de agua gigantesca que avanzó sin resistencia, arrasando todo a su paso. Edificios, templos, vidas, todo desaparecía bajo su fuerza. Arencal y Lyra lograron alcanzar una de las plataformas elevadas. Desde allí, contemplaron el fin de su mundo. Atlántida, la civilización imposible, se desmoronaba. «Esto ya ocurrió antes», murmuró Arencal con la mirada perdida. «Y volverá a ocurrir». Lyra lo observó. «¿Entonces todo se pierde?» Arencal negó lentamente. «No, el conocimiento nunca desaparece, solo cambia de manos». En la distancia, nuevas olas se alzaban, más grandes, más violentas,
como si el propio mundo estuviera cerrando un ciclo. La isla comenzó a hundirse, no de golpe, sino lentamente, como si el océano la reclamara con precisión, como si alguien o algo hubiera decidido que aquel capítulo debía terminar. En el último instante, mientras el agua lo rodeaba, Arencal miró al cielo una vez más, y por un momento creyó ver algo, una presencia, un silencio consciente, observando, como si todo aquello no hubiera sido un accidente, sino una decisión. Y entonces, Atlántida desapareció, sin dejar rastro, sin dejar respuesta, solo preguntas. En la última parte descubriremos qué ocurrió después, quién sobrevivió, qué conocimiento logró escapar, y si el legado de Atlántida sigue vivo hoy en lugares que jamás imaginarías. Porque algunas civilizaciones no desaparecen, se ocultan. El océano se cerró sobre Atlántida, y el mundo guardó silencio. Durante generaciones, lo ocurrido aquella noche se convirtió en un susurro, una historia fragmentada, transmitida entre culturas que, sin saberlo, hablaban del mismo evento con nombres distintos. Un diluvio, una gran destrucción, el final de una era. Pero si todo hubiera terminado allí, no estaríamos hablando de Atlántida hoy. Porque hay algo que no desapareció, el conocimiento. Según algunos relatos antiguos, no todos perecieron aquella noche. Un pequeño grupo logró escapar antes de que la isla fuera completamente devorada por el océano. Guardianes, iniciados, portadores de un saber que no podía perderse. Entre ellos, algunos creen que se encontraba Lyra, la joven que había escuchado, que había comprendido, que había visto el final antes de que ocurriera. Se dice que aquellos supervivientes viajaron hacia diferentes regiones del mundo, llevando consigo fragmentos del conocimiento atlante, no como un poder para dominar, sino como una semilla, una oportunidad. Egipto, Mesopotamia, Mesoamérica, civilizaciones que tiempo después surgirían con conocimientos que parecían adelantados a su época, astronomía precisa, construcciones alineadas con las estrellas, mitos que hablaban de dioses que descendieron del cielo. ¿Coincidencia o legado? Algunos textos antiguos describen a estos supervivientes como maestros silenciosos. No gobernaban, no imponían, enseñaban y luego desaparecían, como si su misión no fuera crear imperios, sino evitar que la historia se repitiera. Pero el tiempo siempre transforma el conocimiento. Lo que una vez fue sabiduría se convierte en símbolo. Lo que fue experiencia se convierte en mito. Y así, el legado de Atlántida comenzó a diluirse entre religiones, leyendas y culturas. Sin embargo, nunca desapareció del todo. A lo largo de la historia han surgido indicios, fragmentos, misterios que parecen no encajar en la línea oficial del desarrollo humano. Construcciones imposibles, mapas antiguos que muestran tierras desconocidas, relatos de civilizaciones anteriores al diluvio. Y una constante que se repite una y otra vez, la idea de que la humanidad ya estuvo más avanzada de lo que creemos, y que algo ocurrió, algo que la hizo retroceder. Algunos creen que Atlántida fue el punto más alto de esa antigua humanidad. Otros piensan que fue solo una de muchas civilizaciones que surgieron y desaparecieron. Pero hay una pregunta que permanece. Si el conocimiento sobrevivió, ¿dónde está ahora? Quizá no en templos visibles, ni en ciudades perdidas bajo el océano. Quizá está fragmentado, disperso, oculto en símbolos, en textos antiguos, en estructuras que aún hoy no logramos comprender del todo. O quizá está más cerca de lo que imaginamos, porque cada vez que la humanidad da un salto en conocimiento, cada vez que descubre algo que parecía imposible, la misma duda regresa. ¿Lo estamos descubriendo o lo estamos recordando? Y entonces
La historia de Atlántida deja de ser solo una historia del pasado. Se convierte en una advertencia, en un espejo. Porque si una civilización tan avanzada pudo desaparecer en una sola noche, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos diferentes? Hoy, la humanidad vuelve a jugar con fuerzas que apenas comprende. Energía, tecnología, inteligencia. Herramientas que pueden transformar el mundo o destruirlo. El mismo equilibrio, la misma elección. Quizá por eso Atlántida nunca fue olvidada, porque no es solo un recuerdo, es un aviso. Y tal vez, cuando miramos al océano, a ese inmenso silencio que cubre lo que una vez fue una civilización imposible, no estamos mirando el pasado, estamos mirando lo que podría volver a ocurrir. Porque algunas historias no terminan, solo esperan. Y quizá, cuando el mundo vuelve a quedarse en silencio y las estrellas observan desde lo alto, el legado de Atlántida sigue ahí, no como una ciudad perdida, sino como una pregunta que aún no hemos sido capaces de responder.